El viento soplaba con una fuerza que parecía querer borrar el pasado. Entre las colinas grises del norte de España, una figura solitaria avanzaba por un camino cubierto de hojas húmedas. Era Elena, una mujer que había aprendido a vivir entre silencios y pérdidas. 2 meses antes había enterrado a su esposo, el amor de su vida. Y cuando creía que nada más podía sorprenderla, recibió una carta con un sello antiguo, una herencia, un castillo olvidado, perdido entre montañas y niebla. Un lugar que, según el abogado, había pertenecido a un pariente lejano que ella ni siquiera recordaba. Muchos habrían vendido la propiedad sin pensarlo, pero Elena no. Había algo en esa carta, una energía extraña, casi como si alguien la llamara desde el otro lado del tiempo. Así que empacó sus pocas cosas, dejó la ciudad y emprendió el viaje que cambiaría su destino. Cuando llegó, encontró las puertas oxidadas, los muros cubiertos de hiedra y el eco de un pasado que parecía respirar entre las piedras. Y aunque no lo sabía todavía, ese castillo no solo guardaba recuerdos antiguos, también guardaba la llave para reconstruir el sentido de su vida. Porque a veces los lugares rotos esconden almas que también quieren sanar, y en la oscuridad del olvido puede nacer la luz más pura. Dicen que cuando la vida te arrebata todo, a veces también te entrega un camino nuevo, aunque esté cubierto de polvo y silencios. Elena nunca imaginó que heredaría un castillo, mucho menos uno que parecía haber quedado detenido en el tiempo, con retratos que la miraban desde las paredes y pasillos que contaban historias sin palabras. Cuando llegó, el aire olía a humedad y a historia. Cada paso que daba resonaba como un recuerdo, y por primera vez en meses sintió algo que no era dolor, era curiosidad. ¿Qué hacía aquel lugar esperándola? ¿Y por qué justo ella? Antes de continuar con esta historia, te invito a hacer algo muy sencillo. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Me encanta leerlos. Y si te gustan las historias donde el alma humana se enfrenta al misterio, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu me gusta para que esta comunidad siga creciendo. Cada gesto tuyo nos ayuda a seguir contando historias que tocan el corazón. Lo que estás a punto de escuchar no es solo el relato de una herencia inesperada. Es el viaje de una mujer que se enfrentó al pasado, al miedo y a sí misma. Un viaje donde las sombras del castillo se convertirán en espejos de su alma y donde, entre ruinas y memorias, descubrirá algo que ningún tesoro del mundo puede comprar: el valor de volver a vivir. El sonido del motor se apagó, dejando al mundo en un silencio espeso. Elena descendió del coche con las manos frías, los dedos crispados sobre el abrigo de lana. Frente a ella, el castillo se alzaba como una sombra inmensa contra el cielo gris. Las torres, cubiertas de musgo, parecían observarla. Las ventanas, ennegrecidas por el tiempo, guardaban secretos que nadie había querido escuchar. El viento soplaba con fuerza, levantando hojas muertas que giraban en remolinos sobre el suelo de piedra. El camino que conducía a la entrada estaba cubierto de raíces y maleza, y aunque su instinto le decía que diera la vuelta, algo más profundo, quizás una voz interior, quizás una promesa, la empujó hacia adelante. Elena avanzó despacio, escuchando el crujir de la madera bajo sus botas. Empujó las grandes puertas oxidadas. El chirrido metálico resonó por todo el valle, como un lamento antiguo. Dentro, el aire era frío y denso, con ese olor que solo tienen los lugares donde el tiempo ha dejado de moverse. Había polvo flotando en el aire como si fueran partículas de memoria. Un gran retrato colgaba sobre la chimenea del vestíbulo. Un hombre de mirada firme, con ropas de otra época, la mano apoyada sobre un bastón. Debajo del retrato, una placa con letras gastadas. Don Arturo de Montiel, 1873. Elena sintió un escalofrío.
Ese apellido le resultaba vagamente familiar. En su infancia, su abuela solía contarle historias sobre una familia que había poseído tierras en el norte, un linaje antiguo. ¿Podría ser el mismo? Se acercó al retrato y por un instante creyó que los ojos del hombre parecían seguirla. Abrió las ventanas. El viento entró con fuerza, arrastrando el polvo del pasado. Las cortinas se movieron como espectros liberados. Y por primera vez desde la muerte de su esposo, Elena respiró hondo. Pasó horas explorando los pasillos. Cada habitación tenía su historia. Muebles cubiertos por sábanas, espejos empañados, relojes detenidos a la misma hora. Era como si el castillo hubiese quedado suspendido en el momento exacto en que la vida lo abandonó. En una de las habitaciones más altas encontró una pequeña biblioteca. Los libros estaban apilados, amarillentos, cubiertos de telarañas. Pero entre ellos uno llamó su atención. Era un diario, encuadernado en cuero, con las iniciales AM. Lo abrió con cuidado. La primera página decía: «Este castillo guarda más que piedra y recuerdos, guarda lo que alguna vez fuimos, y lo que tememos volver a ser». Elena sintió un temblor leve en las manos. No sabía si era el frío o la sensación de que ese mensaje no era solo del pasado. Leyó las siguientes líneas. «El alma del castillo despierta cuando alguien con dolor en el corazón cruza sus puertas». Cerró el diario. Afuera, la lluvia comenzaba a golpear los ventanales. El eco del trueno retumbó por los corredores vacíos. Esa noche decidió dormir en una de las habitaciones del segundo piso. Encendió una lámpara de aceite que encontró en un rincón y colocó el diario sobre la mesita de noche. Mientras el viento silbaba entre las rendijas, pensó en su esposo, en cómo el cáncer se lo había llevado poco a poco, en las últimas palabras que él le dijo antes de cerrar los ojos. «Prométeme que vas a volver a vivir, Elena». Ella lo había prometido, pero no sabía cómo cumplirlo, hasta esa noche. El castillo parecía respirar, los muros crujían, las vigas se quejaban, y en algún rincón algo goteaba con un ritmo hipnótico. Elena se acurrucó bajo las mantas intentando dormir. Pero entonces escuchó algo, un leve golpe, luego otro. Provenía del pasillo. Se levantó despacio, con la lámpara temblando entre las manos. Abrió la puerta. El corredor estaba vacío, pero el sonido continuaba. Golpe, golpe, golpe. Siguió el ruido hasta el final del pasillo, donde había una puerta pequeña, casi escondida detrás de un tapiz. Tiró del pomo. La puerta cedió con un suspiro. Dentro había una escalera estrecha que descendía hacia la oscuridad. Elena respiró hondo. Sintió miedo, sí, pero también una extraña determinación. Encendió la lámpara con más fuerza y empezó a bajar. Los escalones eran de piedra húmeda. Se volvía más pesado, más frío. El sonido del goteo se hizo más claro, acompañado por un susurro, casi imperceptible. Parecía una voz, una frase repetida una y otra vez, hasta que llegó al final. Una puerta de madera vieja, con un candado oxidado, y grabado sobre ella, con letras torcidas, estaba un nombre: Isabel. Elena sintió que el corazón se le detenía. Isabel era el nombre de su abuela. Elena no podía apartar los ojos de aquel nombre grabado en la madera: Isabel. El tiempo había carcomido las letras, pero aún podían leerse con claridad. Era imposible que fuera una coincidencia. Su abuela Isabel había muerto hacía más de 30 años, en silencio, sin hablar jamás de su familia. Elena recordaba que, cuando era niña, una vez le preguntó si tenía hermanos o primos, y ella solo respondió: «Hay cosas que es mejor no despertar, pequeña». Ahora, frente a esa puerta oculta en el corazón del castillo, entendía que esas palabras no eran una metáfora. Con esfuerzo rompió el candado.
La puerta se abrió con un gemido largo, como si el castillo suspirara después de años de silencio. Dentro, una pequeña habitación subterránea se reveló ante sus ojos. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, retratos antiguos, y una mesa con objetos cubiertos por un velo de polvo. Elena acercó la lámpara. Había fotografías en blanco y negro, documentos y cartas atadas con cintas rojas. Tomó la primera carta. La tinta estaba descolorida, pero aún legible. «Querida Isabel, no temas, lo que guardamos aquí no es una maldición, sino un recuerdo que debe sobrevivir». Sus manos temblaban. Abrió otra carta. «El castillo fue testigo de nuestro amor, pero también de nuestra culpa. Si algún día alguien de nuestra sangre regresa, que sepa la verdad. No todos los fantasmas asustan, algunos esperan perdón». Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Su abuela había vivido aquí? ¿O quizá huido de aquí? El diario que había encontrado en la biblioteca pesaba ahora más en su mente. Volvió sobre sus pasos, subió las escaleras con el corazón latiendo rápido. De vuelta en la habitación, encendió la chimenea. Las llamas proyectaban sombras en las paredes, como si figuras antiguas danzaran a su alrededor. Abrió el diario nuevamente, esta vez decidida a leerlo desde el principio. «Mi nombre es Arturo de Montiel. Este castillo ha sido mi refugio y mi prisión. Isabel, mi hija, ha partido. No soportó los secretos que aquí guardamos, pero si alguna vez regresa, que sepa que todo lo que hice fue por amor». Elena sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. El hombre del retrato era su bisabuelo y su abuela, la niña que había huido de este lugar. Miró alrededor. El fuego chispeaba. Por primera vez, el castillo no le pareció hostil, sino melancólico, como si quisiera ser comprendido. De pronto, un golpe seco resonó desde el piso inferior. Elena se levantó de un salto, tomó la lámpara y corrió hacia las escaleras. Al llegar al vestíbulo, vio que la puerta principal estaba entreabierta. El viento helado entraba con fuerza, pero había algo más, una silueta. Allí, bajo la lluvia, una mujer de cabello blanco y vestido oscuro la observaba. Su rostro era pálido, casi transparente, y aunque la tormenta rugía, su figura permanecía inmóvil. Elena dio un paso hacia adelante. «¿Quién es usted?», preguntó con voz temblorosa. La mujer no respondió. Levantó la mano y señaló hacia una de las ventanas altas, donde la luz del relámpago iluminó brevemente un símbolo tallado en la piedra, un círculo atravesado por una línea diagonal. Luego la figura desapareció. Simplemente se desvaneció con el viento. Elena corrió hacia la ventana, pero no encontró a nadie. El suelo estaba seco, sin huellas. Solo el símbolo seguía allí, grabado con precisión. El mismo símbolo que había visto en algunas de las cartas en el sótano. Subió de nuevo a su habitación, con el corazón acelerado. Abrió una de las cartas y buscó aquel signo. En efecto, estaba allí, dibujado al final de una firma. Isabel de Montiel. Se dejó caer en la cama, exhausta. No sabía si estaba perdiendo la razón o si realmente el pasado intentaba hablarle. Esa noche soñó. En el sueño, una niña corría por los pasillos del castillo, riendo. A su lado, una mujer la observaba desde una ventana con tristeza en los ojos, y una voz, suave y lejana, le susurraba: «Elena, el castillo recuerda, pero solo tú puedes perdonarlo». Despertó sobresaltada. El amanecer entraba por las rendijas. El diario y las cartas seguían sobre la mesa. Todo era real. Decidió que, si el castillo guardaba secretos de su familia, iba a descubrirlos todos. No importaba lo que encontrara. Durante los días siguientes, limpió los pasillos, abrió ventanas, encendió velas en los corredores oscuros. Poco a poco, el lugar dejó de parecer una ruina para volverse un hogar. Y cuanto más lo restauraba, más recordaba fragmentos de su infancia.
Canciones que su abuela solía tararear, frases antiguas, nombres que creía olvidados. Hasta que una tarde, al mover un viejo espejo del salón principal, descubrió algo inesperado, una puerta oculta detrás del marco. El mismo símbolo estaba grabado en el borde, el círculo con la línea diagonal. Elena respiró hondo, apoyó la mano sobre la madera y empujó. Detrás, un cuarto pequeño, apenas iluminado por una rendija. En el centro, un cofre cubierto por una manta. Lo abrió con cuidado. Dentro había una caja de música, un medallón y una carta cerrada con cera roja. El medallón tenía 2 retratos diminutos, uno de un hombre joven y otro de una mujer idéntica a Elena. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No era ella, pero podía sentirlo. Era Isabel, su abuela, en su juventud. Abrió la carta. Si estás leyendo esto, es porque has regresado al lugar que juré olvidar. Fui cobarde. Escapé dejando atrás la historia que nos unía a este castillo. Pero en cada piedra hay parte de nosotros. Arturo, mi padre, me amó a su manera, y en su amor hubo dolor y culpa. No busques oro aquí, busca el perdón. Porque cuando una Montiel perdona, el castillo vuelve a respirar. Elena cerró los ojos. El viento volvió a soplar, pero esta vez no sonaba como lamento. Parecía un suspiro de alivio. El fuego de la chimenea crepitó con más fuerza. Y por primera vez, Elena comprendió que el castillo no era una herencia material, era un legado emocional. Un lugar donde debía cerrar un ciclo que su familia había dejado abierto por generaciones. Se quedó allí, sentada frente al fuego, con el medallón entre las manos, mientras el eco de la voz de su abuela resonaba en su mente. El amor, incluso cuando duele, siempre deja una puerta entreabierta hacia la vida. Los días comenzaron a tener un ritmo distinto. Elena se despertaba temprano, abría las ventanas una a una y dejaba que el sol entrara en los pasillos donde antes solo habitaban sombras. El castillo, que había parecido un cuerpo muerto, empezaba a respirar otra vez. Limpió la cocina, encendió el horno antiguo y cocinó pan por primera vez en meses. El olor se mezcló con el de la madera vieja y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a paz. Cada rincón que restauraba, cada cuadro que limpiaba, revelaba un pedazo más de la historia de su familia. Un día, al mover una vieja alfombra del vestíbulo, encontró una trampilla de hierro oxidado. Debajo, un pequeño compartimiento con un cuaderno de tapas verdes. Elena lo abrió. Era el diario de Isabel. La primera página estaba escrita con una letra suave, casi temblorosa. Hoy dejo este lugar con el corazón dividido. Amo este castillo, pero no puedo seguir viviendo entre sus ecos. Arturo, mi padre, quiso protegerme, pero en su intento me encerró en sus miedos. Algún día, alguien de nuestra sangre regresará para liberar a esta casa de su tristeza. Elena pasó las páginas una a una, leyendo fragmentos que parecían hablados directamente a ella. El amor y el dolor caminan juntos. Quien no acepta su historia, repite su sombra. Cerró el diario con los ojos húmedos. De repente, entendió por qué su abuela había sido tan silenciosa toda su vida. Isabel había cargado con un pasado que nunca logró soltar. Esa tarde decidió comenzar algo simbólico, restaurar el jardín. El lugar estaba completamente cubierto de maleza. Pasó horas arrancando hierbas, desenterrando raíces, devolviendo forma a los senderos de piedra. Mientras trabajaba, encontró fragmentos de cerámica, piezas de vidrio, restos de lo que parecía una fuente antigua. Cuando terminó, el atardecer teñía el cielo de un naranja suave. Y entonces, algo curioso sucedió. El agua comenzó a brotar lentamente de la fuente como si despertara de un sueño. Elena retrocedió, sorprendida. El sonido del agua llenó el aire, y entre el murmullo del viento creyó escuchar una voz lejana, dulce,
que decía «Gracias». Se giró, pero no había solo la luz del sol reflejándose sobre el agua. Esa noche escribió en su propio cuaderno: «Tal vez no vine a heredar un castillo, sino a reconciliar una historia. Tal vez el perdón no es una palabra, sino un lugar que debe ser habitado». Los días siguientes fueron de trabajo y silencio. Elena reparó las puertas, limpió los candelabros, colgó cortinas nuevas. El castillo comenzó a transformarse, y con él también su alma. Cada rincón restaurado parecía responderle, como si las paredes respiraran con alivio. A veces, mientras pintaba o barría, sentía una brisa tibia que le acariciaba el rostro. Era como si Isabel aún caminara por allí, acompañándola. Una noche, mientras revisaba la biblioteca, notó algo extraño en una de las estanterías. Un libro parecía sobresalir más que los demás. Lo empujó hacia adentro y escuchó un clic. La pared se movió ligeramente, revelando una abertura estrecha. Dentro, una caja pequeña de madera. Al abrirla, encontró una colección de llaves antiguas y una nota que decía: «Cada puerta tiene su tiempo, cada alma su regreso. Cuando la música suene, sabrás que el ciclo está completo». Elena no entendió del todo, pero tomó la nota como una señal. Esa misma noche colocó la caja de música del cofre sobre la mesa y la abrió. La melodía era suave, casi infantil, y mientras sonaba, un aroma a lavanda llenó la habitación. El fuego de la chimenea titiló, y por un instante creyó ver una silueta femenina reflejada en el cristal. Isabel, joven, sonriendo. Elena sonrió también, no con miedo, sino con ternura. Por primera vez no lloró al pensar en su abuela. Sintió que estaban reconciliándose más allá del tiempo. A la mañana siguiente, decidió abrir aldea abajo para pedir materiales y ayuda. Los habitantes del lugar la miraban con cierta distancia. Nadie hablaba del castillo, pero todos sabían quién era. Una mujer mayor, de cabello gris y mirada profunda, se le acercó en la tienda del pueblo. «Usted es la nueva dueña del Montiel, ¿verdad?», preguntó. Elena asintió. La mujer suspiró. «Ese lugar siempre fue especial. Mi abuela decía que ahí viven los recuerdos, pero no todos saben escucharlos». Elena sonrió con respeto. «Tal vez por eso estoy allí, para escuchar». La mujer la miró a los ojos, como buscando algo más profundo, y añadió: «Entonces no tenga miedo cuando la casa hable, porque lo hará, y cuando lo haga, no la rechace». Elena regresó con esa frase grabada en el alma. Esa noche, el viento volvió a soplar fuerte, y el sonido de la caja de música se activó solo. La melodía se mezcló con el murmullo del aire, y de repente, todas las velas del salón principal se encendieron al mismo tiempo. Elena bajó las escaleras con el corazón latiendo rápido. En medio del salón, sobre el suelo de mármol, apareció algo que no había visto antes, una línea de pétalos blancos que formaban un camino hacia la puerta del sótano. Se arrodilló y tocó uno. Eran reales, vivos. «¿Qué quieres mostrarme, abuela?», susurró. Abrió la puerta del sótano y bajó con paso lento. La lámpara temblaba en su mano. En el fondo, el mismo cuarto donde había encontrado las cartas. Pero ahora, algo había cambiado. Una nueva inscripción brillaba sobre la pared, grabada en la piedra. «El amor no muere, solo espera a ser reconocido». Elena cayó de rodillas. El llanto brotó, no de tristeza, sino de alivio. Había comprendido. El castillo no estaba maldito, estaba dolido, esperando por generaciones que alguien regresara no para romper una maldición, sino para amarlo otra vez. Subió las escaleras al amanecer. El aire era limpio, tibio. El castillo ya no parecía oscuro. Las ventanas reflejaban el sol, y por primera vez los pájaros volaban sobre sus torres. Elena se detuvo en la puerta principal, respiró hondo y dijo en voz baja: «Estoy aquí».
y no voy a huir. Y en ese instante el viento cesó. El silencio que siguió no fue vacío, fue paz. Elena despertó antes del amanecer. El silencio era tan profundo que podía escuchar el tic-tac de un reloj antiguo que, misteriosamente, había vuelto a funcionar. El castillo estaba diferente, el aire más cálido, como si el lugar entero respirara al compás de su propio corazón. Se vistió con calma, tomó la lámpara y decidió seguir la intuición que la acompañaba desde aquella noche. El símbolo, el círculo con la línea diagonal, aparecía en más lugares de los que recordaba, grabado en el marco de las puertas, en los candelabros, incluso en las baldosas del pasillo central. Era como un mapa silencioso que la conducía hacia algo. Siguió las marcas hasta llegar a una gran pared de piedra, justo detrás del retrato de Arturo de Montiel. El retrato siempre le había provocado una mezcla de respeto y temor, pero esa mañana, cuando acercó la mano para tocarlo, algo cambió. El marco vibró ligeramente bajo sus dedos, empujó con fuerza, y el cuadro se movió. Detrás, un pasadizo estrecho descendía en espiral hacia las profundidades del castillo. Elena tragó saliva. El aire que salía de allí era frío, pero no desagradable. Había algo vivo. Descendió lentamente contando los escalones. 1, 2, 3, 20, hasta llegar a un corredor iluminado por una luz suave que no provenía de ninguna lámpara. Era una luz natural, tenue, como si viniera del mismo corazón de la piedra. Y entonces lo vio, una sala enorme, circular, con paredes cubiertas de retratos. Cada cuadro representaba a alguien de la familia Montiel. Hombres, mujeres, niños, generaciones enteras mirándola en silencio. El suelo, de mármol claro, tenía grabado en el centro el símbolo del linaje. Elena caminó despacio, observando los rostros. Reconoció a Arturo, luego a Isabel, y al fondo uno que la hizo detenerse en seco. Una mujer joven, de ojos verdes, vestida con un abrigo idéntico al que ella misma llevaba. La placa decía: Elena de Montiel, 2024, presente. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era posible. Esa pintura no podía existir. Y sin embargo ahí estaba, recién pintada, el óleo aún fresco. Retrocedió, confundida. En ese momento, una voz suave llenó la sala. No era una voz física, sino algo más profundo, algo que resonaba en su mente. Cada Montiel que ha amado verdaderamente deja su reflejo aquí. No importa el tiempo ni la distancia, lo que se ama permanece. Elena cerró los ojos. La voz era familiar. Era la voz de Isabel. «Abuela», susurró. Una brisa leve recorrió el lugar. Las velas invisibles parecieron encenderse solas. Elena se acercó al retrato y tocó el marco. Una lágrima cayó sobre la pintura, y la superficie del lienzo pareció ondular, como si respondiera al tacto. «No heredaste un castillo, Elena», decía la voz. «Heredaste un hogar que necesitaba recordar lo que es el amor. Durante años, este lugar guardó el dolor de los que se fueron. Tú has devuelto la vida». Elena cayó de rodillas, llorando. No de tristeza, sino de gratitud. Sentía la presencia de sus antepasados alrededor. Podía oírlos respirar, reír, perdonar. Abrió el medallón y lo colocó sobre el símbolo del suelo. De inmediato, la luz del lugar se intensificó. Los retratos comenzaron a brillar suavemente, uno a uno, hasta que toda la sala se llenó de una claridad dorada. Elena levantó la mirada. Los rostros, antes rígidos, ahora sonreían. Incluso el de Arturo, aquel hombre que había parecido tan distante, mostraba una expresión serena. Y entonces, algo más ocurrió. El símbolo en el suelo comenzó a girar lentamente, como una rueda antigua. De su centro emergió un cofre de piedra con un relieve dorado. Elena se acercó,
temblando. Lo abrió. Dentro no había joyas ni documentos, solo una carta y una llave. Tomó la carta. La letra era inconfundible. Isabel. Elena, mi niña. Si has llegado hasta aquí, significa que el ciclo se ha cerrado. Esta llave no abre una puerta física, sino una decisión. Con ella podrás elegir si quedarte o partir. Pero recuerda, un alma que ha sanado siempre pertenece a dos mundos, el de los vivos y el de la memoria. Si decides quedarte, el castillo será tu espejo y tu refugio. Si decides irte, lleva contigo su luz. En ambos casos no estás sola, siempre he estado aquí. Elena apretó la llave contra el pecho. Las lágrimas corrían silenciosas. Miró alrededor y en ese instante comprendió que el castillo no era solo piedra. Era una extensión del amor de su familia. Un corazón que había latido por generaciones y que finalmente había encontrado paz. Se quedó allí sentada en el suelo hasta que el sol comenzó a filtrarse por una rendija del techo. La luz bañó su rostro. Era un amanecer dentro de la tierra. Cuando salió de la galería, el aire exterior tenía otro aroma. Las flores del jardín habían florecido durante la noche. Las hojas parecían más verdes, el cielo más azul. Caminó hasta la puerta principal con la llave aún en la mano. Sabía lo que debía hacer. No se trataba de irse o quedarse. Se trataba de seguir viviendo, llevando dentro de sí la historia de los Montiel, no como una carga, sino como una herencia de amor. Antes de cerrar las puertas, miró hacia el interior y susurró: «Gracias, abuela. Gracias por traerme a casa». El viento sopló con dulzura. Las campanas del pueblo sonaron a lo lejos, y por un instante Elena sintió que alguien la abrazaba desde el aire. El castillo había cumplido su propósito, y ella, finalmente, había encontrado el suyo. Elena no recordaba haber dormido. El amanecer la encontró sentada junto a la ventana, observando cómo la niebla se disolvía lentamente entre las colinas. El castillo respiraba. Las paredes, antes frías, ahora parecían tibias. Los relojes, antes detenidos, marcaban la hora exacta. La vida, de algún modo, había vuelto. Durante los días siguientes, algo cambió profundamente en ella. Ya no caminaba con el peso del pasado sobre los hombros, sino con la ligereza de quien ha hecho las paces con su historia. Cada rincón del castillo se volvió un reflejo de su propio corazón sanando. Reparó la entrada, plantó flores en los balcones, volvió a pintar los muros con colores claros. El eco que antes la asustaba se convirtió en compañía. Hay veces, mientras cocinaba o leía, creía escuchar risas lejanas, no fantasmas, sino memorias que ahora sonaban dulces. El pueblo empezó a notar la transformación. Las personas que antes evitaban mirar hacia el castillo, ahora se detenían en el camino para observar sus ventanas iluminadas. Algunos, curiosos, se atrevían a subir hasta la colina. Una tarde, una mujer joven tocó la puerta. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. «Disculpe», dijo con voz temblorosa. «Me dijeron en el pueblo que aquí vive una mujer que ayuda a quienes están rotos». Elena sonrió con ternura. «No sé si ayudo, pero aquí todos los que sufren encuentran un poco de calma. Entra». La muchacha aceptó y juntas caminaron por el vestíbulo. Elena le mostró los cuadros, el jardín, la fuente que volvía a cantar con el agua. «¿Cómo logró que este lugar se sintiera tan vivo?», preguntó la joven. Elena miró alrededor y respondió: «No lo logré yo. Solo escuché lo que el silencio quería decir». Esa frase se convirtió en su forma de vida. Con el tiempo, personas de distintos lugares comenzaron a llegar al castillo. Viudas, huérfanos, viajeros solitarios. No buscaban consuelo en milagros, sino en un espacio donde pudieran recordar cómo respirar. Elena los recibía con té, música suave y la paz de quien ya no teme a la soledad.
Restauró una parte del ala norte y la convirtió en habitaciones para huéspedes. Otra zona se transformó en biblioteca, donde colocó el diario de Isabel, las cartas de Arturo y su propio cuaderno de notas. Encima de una repisa grabó una frase: el amor no se hereda, se aprende cuando alguien te enseña a mirar sin miedo. Cada tarde se sentaba frente a la fuente y hablaba con quienes llegaban. Escuchaba sus historias con una paciencia infinita. No daba consejos, solo compartía lo que había aprendido. Que el dolor no se vence negándolo, sino abrazándolo con ternura. Con el paso de los meses, el castillo se convirtió en la Casa del Silencio, un refugio para almas cansadas. El rumor corrió por la región. Algunos decían que allí ocurrían cosas extrañas, que los relojes se sincronizaban al entrar, que las heridas sanaban más rápido, que los sueños eran más ligeros, pero Elena sonreía. No era magia, era amor transformado en espacio. Una tarde de invierno, mientras encendía la chimenea, vio algo sobre la repisa. Una flor seca, imposible de haber nacido en esa época del año. La tomó entre los dedos y la reconoció: lavanda. El aroma llenó la habitación, y una voz, tan suave como un suspiro, le dijo: «Lo hiciste bien». Elena cerró los ojos. Sabía quién era: Isabel, su abuela. Y por un instante sintió el calor de un abrazo invisible, como si el tiempo mismo se inclinara para agradecerle. Pasaron los años. El cabello de Elena se volvió blanco, pero sus ojos seguían brillando con la misma calma. El castillo, ahora lleno de risas, era testigo de una verdad sencilla, que hasta los lugares rotos pueden renacer si alguien se atreve a amarlos otra vez. Una mañana se levantó antes del amanecer, caminó hasta la galería secreta y encontró su retrato. Seguía igual que antes, pero había algo nuevo. En el fondo del cuadro, el castillo no estaba oscuro, sino lleno de luz, y junto a ella, el rostro joven de Isabel sonreía. Elena sonrió también. Dejó la llave dorada sobre el altar y susurró: «Ya no quedan puertas que abrir. Todo está en paz». Salió al jardín. El aire olía a pan recién hecho y a flores. Las campanas del pueblo sonaban a lo lejos. Elena levantó la vista al cielo y por un momento juró ver figuras de luz moviéndose entre las nubes, como si sus antepasados la observaran desde el horizonte. Cerró los ojos y respiró. El viento acarició su rostro. La vida esa que alguna vez se le había escapado entre los dedos volvía a fluir con fuerza, y comprendió que reconstruir el sentido de la vida no era hallar respuestas, sino aprender a vivir con preguntas que ya no duelen. Esa noche, mientras el fuego ardía, escribió sus últimas palabras en el cuaderno. «Cuando llegué, creí que heredaba una ruina, pero el castillo me heredó a mí. Me enseñó a no temerle al silencio, a ver belleza en lo que fue roto, y a entender que el amor no se apaga, solo cambia de forma. Si alguien lee esto, recuerde, no importa cuánto hayas perdido, siempre hay un lugar donde la vida vuelve a empezar». Dejó el cuaderno sobre la mesa, junto a la caja de música. La abrió por última vez. La melodía llenó la habitación, y con ella la risa de todos los que alguna vez amaron ese lugar. Elena cerró los ojos tranquila, con una sonrisa. Y el castillo, su castillo, siguió respirando. Dicen que algunas herencias no vienen envueltas en oro ni en papeles notariales, sino en historias, en silencios y en lugares que esperan ser comprendidos. Elena no solo heredó un castillo, heredó una segunda oportunidad. Allí, entre ruinas, encontró algo que ningún tesoro podría comprar: el sentido de volver a vivir. Porque cuando el alma se atreve a mirar su pasado sin miedo, el dolor deja de ser una herida y se convierte en un puente hacia la luz. Y eso fue exactamente lo que ella hizo. Convirtió la soledad en compañía, el silencio en refugio y el recuerdo en amor. Cuéntame en los comentarios,
¿Qué parte de esta historia tocó tu corazón? ¿Y desde qué ciudad o país nos estás viendo? Tu historia también puede inspirar a otros. Si te gustan los relatos que sanan, que emocionan y que nos recuerdan que nunca es tarde para volver a empezar, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este video con alguien que necesite esperanza, porque a veces el castillo que debemos reconstruir está dentro de nosotros.